con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias. Bueno, y tengo ya el placer de darle la bienvenida a Con Estilo, que se emite todos los días sábados a partir de la hora 12 por CNN Radio Rosario, a Ernesto Martinchuk. Ernesto, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Carlos, ¿cómo le va a usted? Bien, bien, y bueno, en un día muy especial se supone que para personas como Ernesto Martinchuk y Carlos Mariscal, ¿no? Sí, para nosotros no hay feriados. Claro, no, bueno, eso es otro tema, ¿no? Especial del periodismo, uno de los tantos. Yo, que durante mucho tiempo estaba en diario, pero hacía un programa radial también. La tarea periodística en radio, por ejemplo, los que trabajamos los días de semana, de lunes a viernes, aunque se declare la Tercera Guerra Mundial, el programa sale igual, ¿no? Totalmente. Pase lo que pase, uno siempre tiene que estar en la redacción, siempre. Sí. Yo me acuerdo que cuando se desató la Guerra del Golfo, yo había terminado en ATC, que estaba en ese momento, y tenían que mandar a través de un buque una transmisión satelital, que estaban haciendo una prueba, y bueno, yo me venía para casa y digo, pero yo tengo que estar por lo menos para ver a ver de qué se trata eso. Bueno, se hizo la prueba, llegó una fotocopia, una foto, digamos, una láser foto, en aquel momento, desde un barco de guerra argentino, que andaba merodeando por ahí. Y lamentablemente no se pudo dar a publicidad porque fue tan mala la calidad, tan mala, claro, como era prueba, ¿no es cierto? Bueno, no se pudo, pero bueno, yo venía para casa, iba para mi casa y sentí el impulso, ¿no es cierto?, de tener que estar ahí, porque para mí era un hecho histórico eso. Así que bueno, claro, no tenemos horario. No, seguro. Me voy a permitir un pequeño paréntesis, porque algunos de mis compañeros de trabajo acá me decían, no lo presentaste, me decían, sí, lo presenté, Ernesto Martinchuk, claro, no le aclaré si algún oyente no lo conoce, quién es Ernesto Martinchuk, ¿a eso se refieren mis colegas? ¿Sí? Bueno, sí, me dicen que sí. Ernesto Martinchuk, a ver, periodista, obviamente, muchos años en los informativos de Canal 9, ¿puede ser? Sí. De Canal 9, de Telefe. De Canal 11 también, claro. De Canal 11, exactamente. Como lo de conocemos. Estrellas, cuando era dirigido por García. Por ejemplo, el gallego García, una institución en el periodismo argentino. Una ¿no? institución. Digamos, el fundador de Crónica Diario y después de Crónica TV. Bueno. Exactamente. Que no tiene nada que ver con la señal de Crónica de ahora, ¿no? No, por supuesto. Quienes le compraron además lo trataron muy mal a él, ¿no? Muy mal, claro, muy mal. No, la verdad que no se merecía. Lo prepotearon, lo encarcelaron, lo persiguieron para obligarlo a vender por 2 pesos con 50, ¿no? Totalmente. Bueno. Sí, fue un desastre. Y yo mi mejor época profesional la pasé con él, porque él, al ser digamos, entre comillas, del palo, sabe lo que es esta profesión. Claro. No como ahora, muchos que son gerentes de noticias, y bueno, para ellos es un producto comercial. Claro, bueno, la mayoría de los medios, hoy los dueños de medios modernos, los dueños, claro, son empresarios que dicen, bueno, a ver, ¿para qué me sirve? ¿Qué negocio puedo hacer con este medio? Y para eso se meten totalmente sin tener la menor idea del periodismo, ¿no? Es que los empresarios compran medios para hacer presión y obtener ventajas. Ese es el gran drama. Sí. Como dijo Kapuscinski, el gran periodista polaco, ¿no es cierto? El día que se dieron cuenta que la información tenía un poder económico, ahí se acabó el periodismo. Y es verdad. Y para seguir charlando contigo, así no lo hago tan largo, porque podría decir rector de la escuela de periodismo más antigua del país. Pero a ver, hagámoslo más fácil. Toma Google, ponga Ernesto Martinchuk y búsquelo ahí, los libros del que es autor, los lugares donde estuvo, los premios internacionales que tiene, ya está, ahí está todo. ¿Está bien? Gracias, usted es muy generoso, Mariscal. No, bueno, pero eso es objetivo y es así. Pero bueno, tu última nota, que se publicó en estos días, tiene que ver con Belgrano, como, bueno, el título lo pones así, ¿no? Un auténtico precursor del periodismo. Exactamente. Generalmente los argentinos
tenemos conceptuado el Día del Periodismo por Mariano Moreno y de ahí arrancamos el análisis, ¿no? Exactamente. ¿Por qué Belgrano un precursor del periodismo? Porque Belgrano fue el que primero publicó en la República Argentina. Claro. ¿No es cierto? A través de Cabella y Mesa, él editó el primer diario que se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Era un diario, obviamente papel de esa época, que salía ligado a la aduana, al movimiento portuario. Claro, no. En realidad el gran diario que él sacó, ¿no es cierto?, que no duró mucho tiempo porque lo dejó de editar, porque salió la Gaceta de Buenos Aires justamente el 7 de junio de 1810, entonces dijo, ¿para qué vamos a poner dos diarios, ¿no es cierto?, que se van a pelear? No vamos, yo lo retiro y ya está. Es más, lo retiró sin hacer ninguna editorial ni anunciando que se dejaba de publicar. Pero, retomando esto, desde que él estuvo en el consulado, fue diagramando, ¿no es cierto?, todos los proyectos de país que él vio que se podían cristalizar a través de todo lo que había aprendido en Europa. Entonces, primero tendríamos que remontarnos a lo que fueron las memorias del consulado, donde ahí está explícito todo lo que él hizo en su gestión, ¿no es cierto?, como encargado del consulado de Buenos Aires. Recordemos que el consulado de Buenos Aires no era simplemente lo que hoy es, digamos, la capital federal o la provincia, era el virreinato del Río de la Plata. Claro. ¿No es cierto? O sea, fíjense en ustedes, ya ahí nacemos con un error de concepto muchas veces, ¿no es cierto?, pensando que era una cosa chiquita. No, eran muchísimos metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Entonces, bueno, hace pocos días, perdón Ernesto que te interrumpa, sí. Hace pocos días yo personalmente me enteré, no lo sabía, que una isla africana, aunque sea por algunos años, también perteneció al virreinato del Río de la Plata, ¿no? Exactamente. Sí. Nosotros no tenemos idea de lo que fue la Revolución de Mayo, ¿no es cierto?, y el contexto de la Revolución de Mayo. Entonces, volviendo a nuestro tema principal, que es Belgrano, él, después todo lo que capitalizó, digamos, o los proyectos que tenía, los escribió en el Correo de Comercio. Esa fue la gran plataforma política, ¿no es cierto?, de Belgrano. Y tenemos que tener en cuenta que prácticamente fue el primer personaje de la historia que tenía corresponsales en todas las provincias, en lo que hoy llamamos provincias, porque antes eran territorios. Entonces, todos le pasaban información, y él no solamente se nutría de esa información para hacer sus notas, sino que también él estaba abonado a los grandes medios que se editaban ya en España. Entonces, ¿qué pasa? Él asociaba lo que pasaba en España y cómo lo podía, ¿no es cierto?, digamos, administrar en lo que hasta ese momento era la colonia del Río de la Plata, que era lo que hoy es la Argentina, ¿no? Quiero hacer un alto acá, Ernesto, porque realmente trato de imaginármelo y me cuesta, ya a esta altura, aunque nosotros vengamos de otra etapa del desarrollo de la humanidad, porque hoy vos me estás hablando de asociado a medios de España, decías vos, corresponsales en todas las regiones del país, o del virreinato en ese momento. Y yo, la gente joven que no escucha, automáticamente escucha todo eso y dice, bueno, claro, todos los días prende la compu y mira por internet. En ese momento, fíjate qué mundo diferente, ¿no? Claro, totalmente. A ver, ¿qué venía el diario Papel de España? El diario Papel de España, que venía en un barco, llegaba 2 meses después. 2 y 3 meses después llegaba. Claro. Lo que tenemos que tener en cuenta es todo lo que no existía en aquella época. Por ejemplo, cuando Belgrano salió a hacer, ¿no es cierto?, la conquista del Paraguay, o la expedición, mejor dicho, al Paraguay. No había caminos, no había internet, no había WhatsApp, no había nada. Entonces él tuvo que luchar contra esa, digamos, naturaleza, ¿no es cierto?, virgen todavía, para llegar hasta allá, porque todavía no había nada. Y en ese interín no solamente creaba pueblos, sino que también los dotaba de escuelas.
O sea que nosotros no vemos la dimensión, ¿no es cierto?, real, que fue opacada por la política, ¿no es cierto?, de Manuel Belgrano. Y un hombre que, por lo poco que sé, por la situación económica de su familia, si hubiera querido, si hubiera sido un joven despreocupado de las cuestiones de su país o de su nación, hubiera pasado una muy buena vida, porque su familia económicamente estaba muy bien. Él lo tenía todo, y lo dio todo, porque murió en la más absoluta miseria, con decirte de que no tenía ni siquiera para pagarle al médico, ¿no es cierto?, y le dio el reloj que le había obsequiado Fernando VII. Y la lápida fue, ¿no es cierto?, la tapita de la mesita de luz, un mármol que tenían, y entonces ahí escribieron, ¿no es cierto?, aquí yacen los restos de Manuel Belgrano. Tremendo, ¿no? Entonces, nosotros no tomamos dimensión, ¿no es cierto?, de la umbría de bien que era la gente que estaba en mayo de 1810. Lo que se proyectó, esa ilusión de querer tener una patria libre, soberana, y pensando siempre, fundamentalmente, Belgrano, en la educación, que es la base, ¿no es cierto?, de cualquier emprendimiento. Entonces, en ese proyecto de educación, también fue el que incluyó a la mujer, porque la mujer estaba totalmente relegada en aquel momento y simplemente hacía las tareas hogareñas, y la que más o menos tenía algún nivel económico un poco importante podía llegar a aprender piano. Pero después todo lo demás no estaba incluida. Belgrano la incluyó, y no solamente eso, Belgrano también incluyó a los indígenas con el tratado que hizo en los pueblos de Misiones, donde justamente la base, ¿no es cierto?, de todos esos escritos fueron tomados por Alberdi para redactar las bases de la Constitución que hoy nos rigen. Entonces, yo pienso que políticamente fue eclipsado, ¿no es cierto?, por otra figura también muy importante, pero ¿qué pasó? La otra figura era un militar. Entonces, como acá se necesitaba tener un militar, ¿no es cierto?, y para colmo, el fogoneo se hizo cuando se cumplieron los 100 años, en 1950, ¿no es cierto?, que se creó el año sanmartiniano. Entonces, ahí se eclipsó toda la imagen de Belgrano, y se le dio la pompa y la circunstancia a el general José de San Martín. Un excelente militar, un excelente estratega, pero el que fue el estadista realmente, que sentó las bases y que estuvo desde el comienzo, ¿no es cierto?, de lo que fue la independencia argentina, fue Manuel Belgrano, el que diagramó todo, no solamente estando desde las invasiones inglesas, donde ahí hizo sus primeras armas, ¿no es cierto?, estando como vocal en la primera junta, después tomando el liderazgo de el ejército para ir a hacer la campaña al Paraguay, creando la bandera, después teniendo Salta y Tucumán, ¿no es cierto?, como dos banderas de victoria sobre los realistas, y todo lo que hizo además, ¿no es cierto?, fomentando la agricultura, la ganadería, la industria, el seguro, la fuerza marítima para la Argentina, ¿no es cierto? Realmente hay que profundizar un poco más en lo que fue Manuel Belgrano. Y por eso, volviendo a lo del principio, mi artículo de ayer justamente es para eso, para reivindicar la figura de Belgrano como el primer cronista que tuvo el país, porque ya siendo él encargado del consulado, le hizo un reportaje, ¿no es cierto?, a uno de los caciques que venían a visitarlo, porque tenía mucha, digamos, cordialidad él con la gente, y eso lo apreciaban mucho los indígenas. Le hizo el primer reportaje, la primera crónica, que fue después volcada justamente en una de las memorias. Y bueno, después no solamente trabajó con Vieites, ¿no es cierto?, en el Correo de Comercio, también en el Semanario de Agricultura y Ganadería.
O sea, no fue ningún improvisado y fue un gran letrado, ¿no es cierto? Que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta que inclusive hasta llegó a tener acceso a los libros que se decían prohibidos en ese momento por el Papa Pablo VI, creo que era, que le dio, ¿no es cierto?, todas las posibilidades de poder consultar la biblioteca y hacerse de los libros, ¿no es cierto?, que él consideraba necesario. Hay algo que me preocupa enormemente y no sé cómo llegar a poder concretarlo. ¿De qué se trataban? ¿Y dónde fue la biblioteca que él tenía? Porque tenía una biblioteca muy extensa y muy voluminosa, ¿no es cierto?, con no solamente con los grandes economistas de aquel momento, sino con literatura de toda naturaleza. Hago un punto acá, Ernesto, y perdóname, sí, un nuevo paréntesis, y agrego a lo que ya dije antes con respecto a tu nombre y apellido, Ernesto Martinchuk, Google, le agrego algo más. Miembro de la Academia Belgraniana, ¿no?, que se merece ser destacado, ya que estamos hablando de lo que hablamos en este momento, precisamente. Sí, bueno, más o menos, sí, es verdad. Sí, yo tengo el orgullo de pertenecer a la Academia, que ya este año justamente cumple 60 años, y bueno, nosotros justamente hacemos eso, investigamos, visitamos escuelas, donamos banderas a las escuelas del interior, las banderas que se colocan en el mástil del mausoleo de Belgrano, que está en Belgrano y Defensa. Bueno, nosotros cuando las arriamos, las llevamos y las donamos a distintas escuelas del interior del país. Bien. Bueno, en fin. Te hago una pregunta, no nos queda mucho tiempo, pero quiero aprovecharlo. Sí. A ver, cuando identificamos el día de hoy como el Día del Periodista, ¿está bien que sea justo el día de hoy? A ver, ¿por qué pregunto esto? Sabemos que todos los patriotas, incluido Belgrano, con su pluma, obviamente, defendían objetivos muy claros, que eran los intereses precisamente de lo que tendría que ser la gran revolución en el virreinato del Río de la Plata, luego, ¿no? Totalmente. Y está bien que así haya sido como patriota, pero digo, totalmente. Al escribir de esa manera, ¿se le puede llamar periodismo? O eso, yo me permito cometer una guarangada, pues no podemos compararlo, pero digo, en los tiempos actuales, con la aparición de algunos de los últimos gobiernos de nuestra historia, se empezó a hablar del periodismo militante, y yo lo veo a Mariano Moreno escribiendo como un periodista militante, con todo el respeto que me merece como patriota, pero no sé si darle la categoría de periodista. Bueno. Totalmente de acuerdo con usted, Mariscal, es así. En ese momento se necesitaba unar, ¿no es cierto?, criterios para llevar adelante la revolución. No nos olvidemos que en Buenos Aires, en aquel entonces, había 40.000 habitantes, nada más, de los cuales letrados eran nada más que 10, 15.000, nada más. Entonces, a toda esa gente, y no nos olvidemos que la gran mayoría eran comerciantes españoles, como lo fue, ¿no es cierto?, también el padre de Belgrano, comerciantes que venían y vivían, muchos vivían del contrabando. Claro. Entonces, tenemos que tener en cuenta primero el contexto, el por qué, para qué y con qué. Ahí el único medio que se tenía era la prensa. No existía la radio, no existía la televisión, no existía el WhatsApp, no existían las redes, ¿no es cierto? Claro. Entonces, para que la gente se ilustre, se utilizaba el periódico. El periódico que no es, como muchas veces lo muestran las imágenes, los dibujitos de periódicos tipo sábanas. No, los periódicos de aquella época eran 4 o 5, 6 hojitas, ¿no es cierto?, de la mitad de una hoja A4, de 15 por 21, una cosa así. Claro. Entonces, eso no solamente lo leía una persona, sino que pasaba de mano en mano, y así se iba, ¿no es cierto?, proyectando lo que era la revolución. Porque recordemos, el que no sabía leer,
se guiaba por lo que leía el que sí sabía leer. Por eso la importancia que le daba Belgrano a la educación era fundamental, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Me estoy imaginando una escena de esas en una pulpería de entonces y lo que serían hoy los diarios en la mesa de un bar, nada más que en vez de leer cada uno el suyo, alguien leía el diario para todos los presentes, ¿no? Exactamente, sí, porque las tiradas también eran muy pocas y lo que se hacía eran tiradas por suscripción, ¿no es cierto? Entonces, quienes avalaban lo que era el proyecto de la revolución se suscribían, y se suscribían no con 1 o 2 diarios, se suscribían con 10, 15 diarios, que también después lo distribuían ellos mismos. O sea, en la historia, ¿no es cierto?, y fundamentalmente la historia del periodismo, tenemos que empezar a contextualizar la época, el por qué y el para qué. Entonces, y no llamarnos a la liviandad de decir, bueno, celebramos el Día del Periodista. Hoy el Día del Periodista, digamos, a veces me parece una entelequia, en el sentido de que muchas veces no hacemos periodismo, hacemos chismería, poliquetería, ¿no es cierto? Y entonces, lamentablemente, muchos medios están con esta política de el rating, o quien cliquea más una nota, y no en el contenido. Esta mañana, Ernesto... Perdón. Sí, termina. Sí. No, está bien. No. Y entonces me parece que ahí es donde se desfigura lo que es el valor del periodismo. Porque si el periodista está pendiente de cuántas veces ingresaron a leer su nota o qué repercusión tuvo, ahí estamos ya dejando lo que es la esencia del periodismo. Que el periodismo lo que tiene que hacer es cuestionar y cuestionar, investigar, siempre. Un periodista muy famoso decía algo que a mí me gustaba. Decía, generalmente cuando hablaba de estos temas, un periodista tiene que tener fundamentalmente preguntas. Las respuestas Totalmente. Son para los políticos, para los sacerdotes, para otras personas. Totalmente. Es que es así. Esta mañana... Es la única virtud que tiene. Y ojo, que para preguntar también hay que saber. Claro, seguro. Hoy hacen muchas preguntas pero no saben. Entonces tenemos muchos opinólogos. Y para colmo ahora tenemos un nuevo fenómeno, ¿no?, en los medios. Yo esta mañana, cuando intercambiábamos saludos con distintos colegas, generalmente el típico feliz día del periodista, yo en vez de mandar el feliz día que mandaba todo el mundo, mandé una pregunta. ¿El próximo año este saludo lo enviaremos nosotros o será la inteligencia artificial? Otro de los grandes desafíos. Pero la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar al ser humano. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hará cosas sensacionales y maravillosas, ahorrará muchísimo tiempo, pero jamás va a poder reemplazar al ser humano. Yo los otros días estaba en un coloquio de médicos, también que se preguntaban. Ahora la gente no solamente googlea sus enfermedades para saber qué es lo que pasa y cuál es el diagnóstico, sino que también va y le pregunta a la inteligencia artificial sobre las verdaderas causas de la enfermedad y cuáles pueden ser sus posibles tratamientos. La inteligencia artificial lo que es una recopilación de datos, ¿no es cierto?, que tiene la facilidad de en pocos segundos crear una respuesta. Ahora, tampoco la persona se tiene que guiar por la respuesta que le dé la inteligencia artificial. Es como consultar en Google. En Google uno puede consultar todo lo que quiera. Ahora, ¿todo es real? No. Hay cualquier cosa en Google, bueno y malo. Totalmente. Entonces, lo que pasa es que la gente muchas veces no advierte eso y piensa que ese es el maná de la sabiduría. Y no es así, porque además no nos olvidemos que también están controlados por los organismos y bueno, en base a eso también dan las respuestas, ¿no? 30 segundos nos quedan. ¿Se anima, mi querido interlocutor, a redondear esta nota? Yo creo que los periodistas no necesitamos hacer digamos, un examen muy profundo. Sé que en estos días se llevaba a cabo una reunión de periodistas en la Biblioteca Guiralde, y no sé si finaliza hoy con algún comunicado o algo, pero me parece que las cosas tienen que ser más profundas.
porque muchos no hacemos periodismo. Entonces eso es lo que nos tenemos que cuestionar. ¿Por qué? Porque hemos perdido la independencia. El dinero nos ha evitado, ¿no es cierto?, el compromiso. Y el periodista tiene que estar comprometido con los lectores, pura y exclusivamente. Esté donde esté y esté trabajando con quien esté trabajando. Por lo menos ese es mi humilde punto de vista. Y por eso digo de que al aparecer en las últimas décadas esto del periodismo militante, el periodismo militante no se llegó a ejercer solamente, ¿no es cierto?, desde los medios. También se ejerció en las facultades y en las escuelas de periodismo. O sea, se quiso inculcar una matriz, ¿no es cierto?, que no es la real con relación a lo que es nuestra profesión. Entonces, digo yo, porque lo he leído, ¿no es cierto?, no es que me lo han comentado, pero he visto tesis de alumnos, ¿no es cierto?, que tiraban para un solo lado. Y eso no es investigación. Una tesis es tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de consultar distintas fuentes de distintos niveles y de distintas opiniones para después uno poder sacar una conclusión. Si yo consulto siempre, ¿no es cierto?, a la misma fuente, consulto siempre a un lado, digamos, parcializado de lo que es la historia que voy a contar, evidentemente la respuesta también va a ser para ese lado. Entonces, lamentablemente me parece que también, tanto las escuelas de periodismo como las universidades tendrían que, y el Ministerio de Educación fundamentalmente a través de la CONADU, tendría que rever los programas, ¿no es cierto?, en cuanto a la capacitación de los futuros periodistas o la gente que está estudiando comunicación social. Ernesto Martínchuk, periodista, si los hay, yo diría docente de periodismo, pero me gustaría más decirle maestro de periodistas. No, por favor, es demasiado grande para mí eso. Bueno, pero es una como realidad. Le dije al principio, usted es muy generoso, Mariscal. Bueno, y radio, televisión, diarios, hizo todo, no se olvidó de hacer nada. Todo. Exactamente. Hace mucho tiempo esta parte, además... Ahí está la ventaja también, ¿no? Hace mucho tiempo, además, esta parte académico belgraniano. Realmente ha sido un placer compartir un día tan especial como el de hoy con Ernesto Martínchuk. Bueno, Carlos, el agradecido soy yo y gracias por tenerme en cuenta. Ha sido usted muy gentil. Un abrazo grande. Igualmente. Con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias.